todos los temas que aquí están. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, vámonos Sí, sí, entonces. se mira bien. Correcto. Ahí vamos entonces. Vamos con números de 7 al 12 que podemos encontrar en estos capítulos. El tema de la santidad de Dios, que como dijimos, no la disminuye, no la suaviza. Él viene a habitar en medio de su pueblo con toda su santidad. Por eso es tan importante que el pueblo obedezca todas las indicaciones que Él dio para que esa santidad no los afecte. Porque si su santidad se presenta y hay algo que no esté limpio, a Dios no lo vamos a afectar, si su santidad va a afectar a lo pecaminoso. En una ocasión les comentaba, es como el sol. En ese sentido, podías usar esta analogía. En la medida que un objeto se acerque más al sol, no afectan al sol, sino es destruido por el sol. Si este objeto no está en el mismo nivel o en la misma calidad del sol. Entonces, esa es un poquito la idea. Por eso Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios, el Espíritu, Dios envía a su Espíritu para purificarnos, para santificarnos, para presentarnos, y dice Pablo, seremos semejantes a Él y lo veremos tal y como Él es. Nos está puliendo el Espíritu Santo para que podamos entrar a su presencia totalmente limpios y no morir, que ese es el gran deseo de Dios. Que no muramos, sino que vivamos con Él eternamente. Entonces, es tiempo de prueba y es una etapa donde Dios los va a guiar, como ya se comentó, como un pastor que guía a sus ovejas por el desierto, y también nos va a revelar números, todos estos puntos de rebelión que hubieron, cómo fueron escalando, y, vamos a ir viendo cómo Dios va este, pues asistiendo, o cómo Dios va resolviendo, o incluso cómo Dios va confrontando estas rebeliones, ¿no? Entonces es un tiempo de prueba. Eh, ya hemos comentado que estamos comenzando nuestro viaje, ya vamos en el tercer círculo, podemos decir, ya pasó la creación, ya pasó la caída, la grave caída que afectó a toda la humanidad, pero Dios inmediatamente con los patriarcas promete redención, y eso es de lo que habla el Antiguo Testamento, esta promesa hecha a Abraham, como Dios la fue guiando y preservando hasta cumplirla en Cristo. Y el siguiente paso después de Abraham es el pueblo que Dios lo libera de Egipto. ¿Por qué? Porque son los descendientes de Abraham, no por algo en sí mismos. Es porque eran descendientes de Abraham. Dios los libera, los trae a Sinaí, les da su ley, y este localizador ya se movió tantito. Todavía no llegamos a Canaán, pero ya vamos en el trayecto, ya vamos rumbo a Canaán. Y en cuestiones del pacto, el pacto va revelándose cada vez más. Recuerden, es un solo pacto, pero revelado progresivamente para que vayamos comprendiendo en qué consiste este pacto. Primero fue dado en la creación, una parte de ese pacto. Después, en el pacto con Noé se reveló otra parte que, voy a decirlo rápidamente, en el pacto, en la creación, eh, entendimos que cuando Dios hace pacto con Adán, lo hace con toda la humanidad. Adán no como individuo, sino como representante, como primer hombre, como el que sobre sus hombros está toda la humanidad. Y es por esto que Cristo va a ser el nuevo Adán, representante de una nueva humanidad. Con Noé, el pacto se nos indica que abarca toda la creación, no solamente a la humanidad, como está en Adán. También abarca toda su creación, está incluida en su pacto, y él va a cuidar de su creación. Por eso vemos en el Nuevo Testamento nuevo cielo y nueva tierra, o más bien cielo renovado y tierra renovada, porque la tierra sigue clamando, esperando ese gran momento, porque con ella también, o más bien el cielo y la tierra, están incluidos en este pacto aquí en la etapa de Noé. En la etapa de Abraham, Dios escoge a un hombre, y de ese hombre promete y jura que va a venir quien va a hacer la bendición a todas las naciones y va a restaurar el orden que se desacomodó por la entrada del pecado en el Edén.
Y es por esto que con Abraham es que va a iniciar este pacto y este juramento ya para formar una familia y después un pueblo. En, en la etapa de Moisés no es otro pacto, es el mismo de Abraham. Cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, yo escuché el clamor de mi pueblo, soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Es el mismo pacto, pero ahora se va a revelar que este pacto no solo abarca individuos como Abraham o familias como la de Jacob, sino abarca todo el pueblo. Es un pueblo, Dios quiere un pueblo santo, un pueblo de reyes y sacerdotes. Y va a empezar a poner las leyes, todo Levítico es cómo ser un buen sacerdote, y después va a empezar a poner los criterios para ser buenos reyes, porque lo que él quiere es un pueblo donde todos sean reyes y sacerdotes. Por las razones que ya vimos en Éxodo y en Levítico, no se puede que todo el pueblo sea sacerdote porque fallan, pero Dios escoge una tribu y en esa tribu Dios va a mostrar lo que es el sacerdocio porque no ha perdido de vista su plan original de hacerse un pueblo de reyes y sacerdotes, sino que solo tomó a una tribu para que modelen esta idea del sacerdocio y entiendan la importancia del sacerdocio para conservar la santidad. Y es aquí que estamos, y para eso fue todo el libro de Levítico, es cómo la tribu de Leví tenía que efectuar su sacerdocio para mantener la santidad y Dios estuviera en medio de ellos, pero también nos revela a nosotros la importancia de que en el sacerdocio el tema clave que Dios quiere para su pueblo que somos nosotros es la santidad. No hay sacerdocio si no hay santidad. La preocupación principal del sacerdocio es mantener la santidad. ¿Qué significa esto? Alejarse del pecado y cuando uno caiga, hacer todo lo que Dios pide para remediar esa situación. Y Dios también nos revela cómo usar el remedio adecuadamente para conservar la santidad. Entonces en números ya va a iniciar la travesía. Los primeros capítulos ya vimos, se hace el conteo, el censo de tanto de los que están listos para la guerra. Quiere decir que ahora Dios va a iniciar una nueva etapa con el pueblo. En Egipto Dios peleó sus guerras, el pueblo solamente observó, pero ahora en el desierto Dios va a guiar al pueblo, pero el pueblo también va a participar. Entonces aquí encontramos una nueva faceta en lo que Dios está indicando en su pacto. Hay una primera parte donde Dios hace todo, pero hay una segunda parte en donde Dios capacita, guía, cuida para que el pueblo sea el que realice la tarea. Es exactamente lo que pasa con el cristiano. Para creer en Cristo, nosotros no hicimos nada, Cristo hizo todo, pero una vez creyendo en Cristo, viene una segunda etapa que es la santificación, en donde Dios con su Espíritu nos guía, pero nos capacita para que nosotros enfrentemos el pecado con nuestra armadura y todo lo que se nos revela. Es ahorita lo que vamos a ver en el libro de Números, y este trayecto es de Sinaí a el desierto de Parán. Es un punto intermedio entre Sinaí y Canaán, que es el objetivo final. Va a estar el desierto de Parán. Deja la montaña para avanzar hacia Israel deja la montaña para avanzar a la tierra prometida. El desierto viene a ser la escuela de la fe, es este periodo de prueba. Prueba en la Biblia no significa algo malo. Prueba en la Biblia significa pasar lo que hoy llamaríamos pasar el proceso de calidad. Es asegurar de que el diseño está bien hecho y pasa el proceso de calidad. Entonces, es el momento en que es pasado por fuego para ver qué tanto es paja y qué tanto es oro. Esa es la idea, es afinar algo, es purificar el oro. Entonces, este periodo de prueba, que es justamente en el que está la iglesia ahorita, ya habiéndose efectuado nuestra salida en la redención de Cristo y vamos hacia la tierra prometida en la segunda venida de Cristo, estamos
podríamos decir nosotros, en nuestro desierto. Estamos en este caminar en donde hay pruebas, hay carencias, hay situaciones difíciles, pero Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y eh, el corazón de Israel tiene un problema. Dios ya sacó a Israel de Egipto, pero Israel no quiere sacarse de su corazón a Egipto. El problema de Israel no es externo, es interno. Y eso es lo que se va a mostrar en este libro de Números, en donde todavía ya no están en Egipto, pero su corazón todavía desea regresar a Egipto. Entonces aquí se evidencia que el mal del ser humano no es sus circunstancias y lo exterior, es su corazón. El mal del hombre es su interior. Pueden mejorar todas sus circunstancias, un mejor trabajo, una mejor familia, una mejor ciudad, pero si el corazón del hombre no ha sido renovado, él echa a perder todas sus circunstancias, porque el mal del ser humano no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y eso nos revela el libro de Números. Eh, ¿Qué elementos hay claves aquí? Esa forma tan clara y ordenada en que Dios organiza el campamento, no se les ocurrió a ellos. Dios les dijo cómo, quién iba a estar en el centro, quién iba a estar alrededor, quiénes iban a estar al norte, al sur, al este. Esto, este diseño y esta organización indica que tenían que respetar ese orden, así como el orden que Dios dio en la creación al sol, a la luna, a las estrellas, porque en la medida que el orden de Dios sea respetado, hay vida. Cuando el ser humano empieza a decidir por sí mismo y una tribu ya no quiere ser del norte, sino del sur, entra el caos, entra el desorden. Cada que algo que Dios estableció ordenadamente se rompe, es la entrada de la muerte, es la entrada del pecado. Entonces, no hay que ver las instrucciones de Dios como meras reglas, hay que verlas como leyes de vida, como instrucciones para vivir. Y entonces es como el manual de funcionamiento de un aparato nuevo que te dicen no le pongas esto, no lo acerques al agua, te dan todas unas instrucciones no para hacerte daño, es para que tu aparato dure más tiempo. Bueno, en este caso Dios nos da las instrucciones para que la vida sea eterna y no sea muerte. Entonces, el otro elemento es que se da aquí en Números es cómo Dios empieza a purificar a su pueblo, empieza a eliminar eso que no para dejar lo que sí. Esto va a ser necesario porque Él quiere que a la tierra prometida entre el pueblo purificado, no entre el pueblo ya liberado, pero todo contaminado, todo sucio. Él quiere que esté liberado, pero también limpio. Y el otro elemento es la soberanía de Dios. Es decir, es Dios quien guía y quien da dirección al pueblo. El pueblo no se mueve si la nube no se mueve. El pueblo no se estaciona si la nube no se estaciona. Es Él quien guía. No es decisión ni de los líderes, ni de Moisés, ni de capricho de ellos, sino es Dios en su soberanía quien nos va guiando a través del desierto. En el capítulo 7 vemos las ofrendas de los príncipes. Antes de partir, se nombra un príncipe para cada tribu. No hay que confundir la palabra príncipe aquí en la Biblia. Príncipe no siempre se refiere a hijo de un rey, se refiere a principal, es decir, al dirigente principal de la tribu. Los príncipes de Israel eran el jefe de la tribu o el que estaba a cargo de toda la tribu o el que representaba a toda la tribu. Entonces, aquí vemos en el capítulo 7 que los 12 príncipes, uno de cada tribu, presentan sus ofrendas para el tabernáculo. Es decir, todo está centrado en el tabernáculo y lo que ellos van a presentar de ofrendas es para ser utilizado por los levitas y por los sacerdotes en todas las instrucciones que Dios dio para que el tabernáculo mantuviera su santidad y para que el pueblo se mantuviera santo y así Dios pudiera habitar entre ellos y nadie muera. Vemos aquí algo interesante, hay tribus que son
mayores y tribus que son más pequeñas. Sin embargo, la ofrenda que ofrece cada príncipe es exactamente la misma. Nadie da más, nadie da menos. No es proporcional a su número, sino es precisamente para evidenciar que todas las tribus son iguales delante de Dios. No hay delante de Dios una mejor y una peor, sino las 12 tribus están de la misma manera cubiertas por Dios, aunque cada una tenga una función diferente. Esto es muy importante que ya se comentó hace rato, es entender la idea del cuerpo que luego va a presentar el Nuevo Testamento. Es decir, todos somos importantes en el cuerpo, pero no todos cumplimos la misma función. Y eso es lo que Dios ya está revelando aquí en forma de un ejército, de tribus, de campamentos. Y lo interesante es que en el centro está el tabernáculo, es decir, en el centro está la habitación de Dios, el palacio de Dios, la morada de Dios. Él es el centro de la vida de todo el pueblo. Entonces, lo único que podemos, el por qué se enfatiza tanto la ofrenda y parece repetitivo, todo un capítulo repitiendo lo mismo, es para que a nosotros nos quede claro que cada tribu delante de Dios presentó la misma ofrenda, porque para Dios cada tribu tiene el mismo valor independientemente del lugar donde esté ubicada e independientemente de la cantidad de personas que tenga. ¿Mm? Si esto lo vemos en la actualidad en lo referente a las iglesias, es interesante entenderlo como que el culto que cada iglesia ofrece es delante de Dios, tiene el mismo valor independientemente de si es rica o pobre la iglesia, o de la cantidad de miembros que tenga la iglesia, o del lugar o ciudad o país donde esté esa iglesia. Delante de Dios, todas tienen el mismo valor. Continuando con la narración, pues se nos presenta el total de todos los utensilios que iban a servir justamente para todo lo que van a hacer los levitas y sacerdotes en el tabernáculo, y se nos presenta también todos los animales que estaban ya listos para el holocausto, para la expiación, para la paz, o sea, para todas estas ofrendas que ya se habían establecido en Levítico. Ya tenían suficiente los levitas y los sacerdotes para ofrecer en el momento en que Dios se los indicara. Recordemos que estas ofrendas solo se ofrecían cuando el campamento, cuando el tabernáculo estaba erigido, cuando estaba hecho. Cuando iban en peregrinación y estaba desmantelado, pues no. Entonces, estas ofrendas eran para ofrecerlas en el tabernáculo levantado. No era en cualquier momento ni para cualquier hora. Tenían que hacerse en el altar y tenían que hacerse en la presencia de Dios, o sea, enfrente del tabernáculo. Aquí seguimos con los totales generales de por cuántos platos, cuántos ciclos, cuántos tazones, cuántos cucharones de oro y cuántos becerros. Nos da un total que tenían suficiente. ¿Qué significaba? Que no solamente que los levitas los iban a usar y ya, sino que el pueblo tenía que proveerle a los levitas lo necesario para los sacrificios, de tal manera que lo que Dios pidió de sacrificios diarios y sacrificios semanales y mensuales y anuales, los levitas tuvieran estos elementos y estos animales. Entonces era el pueblo el responsable y los líderes, o sea, los príncipes, los dirigentes eran los encargados de presentar esta ofrenda para que siempre hubiera. ¿Qué observaciones podemos tener de esta ofrenda de los príncipes? Lo que ya comentamos, ninguna tribu ofrece más ni menos porque el pacto no se basa en jerarquías. El pacto es para todo su pueblo de la misma forma. Otro elemento que se puede resaltar, la centralidad del altar de los sacrificios, porque todas las ofrendas giran en torno al altar, al que está afuera, ¿sí? Y otro elemento es que el culto a Dios, Dios es quien indica cómo hacerlo, cuándo hacerlo, quién debe hacerlo y la forma en que se debe de hacer. No es algo que el pueblo inventó o ellos o Moisés o Aarón lo sugirieron, sino Dios mismo reveló la forma en que él desea ser adorado.
Y ya en términos de los elementos, recordemos que el incienso va a significar las oraciones o la intercesión. El holocausto es la entrega total, como ya comentamos, y los sacrificios de paz es la comunión restaurada, es decir, cuando alguien falló, cuando alguien se peleó con su hermano, cuando alguien ofrecía un sacrificio de paz para restablecer la comunión. ¿Qué comunión? Con su hermano y con Dios, porque para el pueblo lo que se hiciera con el hermano también era ante Dios. Pelearse con el hermano no solamente era pecar contra el hermano, sino se pecaba contra Dios porque Dios en su ley pedía justamente esta manera de relacionarse entre ellos con el no matarás. No matarás, acuérdense, no significa solamente no quitarle la vida, sino no dañar a tu hermano, como Jesús lo va a explicar después. Entonces, estos tres sacrificios ya incluía la posible falla humana, pero estas ofrendas de paz prometían justamente que Dios restablecería su comunión con quien fallara solamente si ofreciendo esta ofrenda. En el Nuevo Testamento es confesando nuestro pecado. Entonces podemos decir que este tipo de ofrendas continúan, pero ahora de otra manera. Seguimos intercediendo ya no con incienso, sino con oraciones. Seguimos entregándonos a Dios totalmente, ya no con holocaustos, sino con nuestra vida. Y seguimos haciendo sacrificios de paz, ya no con un animal, sino confesando nuestros pecados y reconciliándonos con nuestros hermanos y restituyendo a quien hayamos agraviado. Todos estos sacrificios convergen finalmente en Cristo, que es el sacrificio perfecto. Cristo es nuestro intercesor. Cristo es el holocausto porque Él se entregó totalmente y santo y puro ante Dios por nosotros, y por medio de Cristo la comunión entre Dios y los seres humanos ha quedado restaurada. Entonces Cristo viene a cumplir perfectamente esto. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios de cada cosa que Dios indicaba que se hiciera, apuntaba a su Hijo Jesucristo. En el capítulo 8 se nos dice que Dios le da instrucciones a Aarón para que encienda por primera vez esas lámparas y las coloque hacia adelante, en la parte de adelante del lugar santo. Y también viene la consagración de los levitas. Es primera vez en donde ellos van a entrar a este ritual para que entiendan ellos en este ritual la importancia de su ministerio, de su oficio, y que entiendan ellos lo que significa estar separados de sus hermanos para una tarea especial, sustituirlos a ellos. Los levitas, Dios los toma en sustitución de todo el pueblo. Acuérdense que ya vimos el lunes pasado el rescate, que era cada levita era un primogénito del pueblo de Israel. Entonces, toda esta importancia es que los levitas Dios los toma para sí en sustitución de todo el pueblo. Por eso es que en este capítulo los levitas son presentados como si fueran ellos mismos una ofrenda. No sé si detectaron el ritual que se hace ahí. Dice que tenían que presentarse todo el pueblo, levantar sus manos y ponerlas en dirección a los levitas como cuando Dios les dijo que cuando iban a ofrendar pusieran su mano sobre la cabeza de un animalito y ese animalito era su sustituto. Bueno, ahora Dios le dice al pueblo que hagan eso con los levitas, como si los levitas fueran los que iban a ser sacrificados. Pero Dios le dice a los levitas que ellos tomen los animales y al mismo tiempo que el pueblo pone la mano sobre los levitas la ponen sobre los animales, de tal manera que el pueblo transfiere a los levitas su situación y los levitas la transfieren a los animales y de esa manera los animalitos vienen a hacer el sacrificio para santificar y purificar a los levitas en su oficio y a todo el pueblo para que pudieran habitar en medio, para que puedan habitar Dios en medio de ellos. Entonces, los levitas son una ofrenda, digamos, presentada en lugar de los primogénitos. Dios les recuerda que los primogénitos son suyos desde que salieron de Egipto el día de la Pascua. Los levitas, dice Dios, serán míos y
son entregados los levitas a Aarón y a sus hijos. Recuerden que Aarón y sus hijos son levitas, pero ellos van a funcionar de manera diferente, son sacerdotes. Todos los demás levitas son entregados a la orden de Aarón y sus hijos. Los levitas van a ser auxiliares de los sacerdotes. Entonces aquí ya tenemos dos categorías diferentes. Los sacerdotes son los únicos que pueden entrar al lugar santo y hacer todos los rituales dentro del tabernáculo. Los levitas son ayudantes de ellos en lo que Dios ya les estipuló a cada uno según sus familias, los que iban a levantar la tienda, los que iban a levantar las cortinas, los que iban a cargar las cosas cuando ya estuvieran cubiertas, todo esto, pero son entregados a la orden de Aarón y sus hijos y se les indica que las edades para iniciar su trabajo correspondiente era entre 25 y 50 años, es decir, la edad de más vigor. ¿Por qué? Porque el trabajo requería de fuerza, de atención, de finura en las manos y en los pies para hacer cosas muy precisas, muy delicadas. No podía ser algo torpe, no podía ser algo imprevisto ni al ahí se va, tenía que ser algo exacto a la hora, del momento, las medidas adecuadas, cargar los animales, hacer todo esto, y es por esto que la edad correcta es de 25 a 50. Sin embargo, ya anteriormente se nos había dicho que podían servir en el tabernáculo a partir de los 30, y es por esto que Jesús inició su ministerio a los 30 años. ¿Qué significa esto? Que eran 5 años de preparación que tenían los levitas en su ministerio. A los 25 ya entraban para observar, para auxiliar, pero no para ser responsables de ninguna tarea oficial. Y 5 años de preparación, de tal manera que a los 30 ya se les daba una responsabilidad concreta dentro de las funciones del tabernáculo. Y a los 50 tenían que dejar de oficiar adentro del tabernáculo y dice, se iban a encargar de la guardia. No significa aquí que iban a ser solamente como vigilantes allá afuera, como veladores, sino significa que iban a ser supervisores, iban a ser guardianes, supervisores de todo. Ya no iban a efectuar ellos directamente el encargo, sino iban a convertirse en maestros, en supervisores, para que se hiciera todo de acuerdo a como Dios había encargado. Es decir, no eran desechables. Esa experiencia era utilizable como tutores, como mentores, como instructores de los, no solo de los nuevos, sino de los que en ese momento estaban en el oficio. Entonces, solo para aclarar esta idea de que la importancia que tenía para Dios después de los 50 era una importancia mayor, eh, no porque el texto indique que ya no podían oficiar literalmente en el tabernáculo, significaba que ya no eran usados para nada. Al contrario, eran la columna y la base de que todo lo que se iba a hacer continuara haciéndose de generación en generación. Entonces, podría ser lo que el resumen del capítulo 8. En el capítulo 9 es donde aparece la escena esta que ya se comentó, de que celebraron la Pascua, o sea, ya había pasado otro año y estaban recordando su salida de Egipto, pero algunas personas habían tocado o habían tenido alguna situación de mortandad en su familia y como estaban impuros no pudieron celebrar la Pascua, vinieron corriendo delante de Moisés y le pidieron que por favor hubiera otro día porque no era justo que ellos se quedaran sin celebrar eso que Dios había dicho que se celebrara. Me llama mucho la atención esto porque es como si en la actualidad dijéramos, por ejemplo, voy a imaginarme a estas personas, ¿no? En la actualidad y alguien dijera, no es justo que solo haya cultos el domingo porque ese domingo me toca a mí trabajar porque soy doctor, porque soy enfermera, porque soy velador. Así que te pedimos, Moisés, que haya otro día aparte, que también haya culto, porque también nosotros queremos celebrar.
Entonces vean la importancia que tenía para ellos esta celebración de la Pascua. No era un mero ritual más, rutina más, era el momento especial en donde recordaban la redención que Dios hizo sacándolos y liberándolos de Egipto, que es exactamente lo que celebramos nosotros cada domingo. Y algo interesante, Moisés, al dar la instrucción, les recuerda que los extranjeros que habitan entre ellos también deben celebrar la Pascua. Ya aquí vemos semillas de este pacto que Dios hizo con Abraham, en donde no solamente era con Abraham, era en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya vemos en semilla que hay muchos extranjeros que están habitando entre ellos para que no nos quede esta idea de que eran exclusivamente puros hijos de puro judío israelita. No, habían muchos egipcios que salieron, había muchos de los demás pueblos que se les iban uniendo. Aquí ya notamos que había muchos extranjeros viviendo entre ellos y Dios le dice que también los extranjeros van a celebrar la Pascua. Es un elemento de inclusión, pero también de alcance. El plan de Dios no está reducido a una nación, sino va a abarcar a todas las naciones de la tierra, como ya aquí lo estamos vislumbrando. Y luego nos va a narrar este capítulo 9 algo muy interesante, que es al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, solo cuando él lo indicaba. ¿Sí? A eso se le llama órdenes. A veces la palabra órdenes ya está muy, muy trillada y a veces ya es como dolorosa, pero órdenes en la Biblia es mantener el orden que dio Dios a la creación, mantener la creación bella, buena. Ese es ordenado, es ordenar algo, es mantener este orden que Dios le dio. Entonces, ese es el mandato o la orden que Dios da. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían. Ellos querían hacer todo en orden para mantener este orden que Dios daba y de esa forma mantener la santidad y al mantenerla, si mantienes el orden, mantienes la santidad. Si mantienes la santidad, hay vida. ¿Sí? Si no mantienes el orden, entra el pecado y si entra el pecado, hay muerte. Así es la lógica bíblica. La presencia de Dios no era estática. Israel tenía que aprender a depender totalmente de lo que Dios dijera, totalmente, hasta en los mínimos detalles. Si Dios hablaba, eso era santo y era vida. Esto simboliza en la actualidad la dirección del Espíritu Santo en la vida del creyente. No nos movemos por nuestra voluntad o no deberíamos movernos por nuestra voluntad, sino debemos de movernos por la palabra de Dios. Recordemos que el Espíritu, ¿a qué viene a nosotros? No solamente a cuidarnos y a protegernos y a consolarnos, viene a recordarnos todo lo que Cristo nos dijo, todo lo que el Padre ha instruido. La función del Espíritu siempre va ligada a la palabra de Dios y es por eso tan importante que nuestra santificación es resultado de obedecer al Espíritu cuando Él nos recuerda lo que Dios ha dicho en su palabra. Ese es mantener el orden que Dios dio, mantener la santidad y dirigirnos hacia la vida. En el capítulo 10 se nos va a hablar de las trompetas de plata, estas famosas trompetas que ya luego van a ser importantes. Incluso el Nuevo Testamento habla al final de la trompeta o la trompeta final. Aquí Dios les va a decir que las trompetas van a tener este es diferente al cuerno que viene de los, precisamente de la corneta que viene de los cuernos de los animales, o el famoso shofar de los judíos. Estas trompetas son de plata, son elaboradas totalmente de plata y van a servir para dar señales precisas para cuando fuera alarma, para cuando fuera convocación para la reunión, para cuando fuera a levantar el campamento. O sea, ya iban a ser entrenados ellos dependiendo de los sonidos largos o repetitivos o cortos, qué significaba cada sonido, como cuando se entrena una banda de guerra de la escuela, para que cada quien sepa qué sigue, si es paso redoblado, si es alto, es la misma idea. Las trompetas o incluso advertencias si venía algún pueblo a atacarlos,
Esta era la idea de la trompeta. Dios usa las trompetas como esta señal de advertencia, de aviso, de convocación, porque quiere Él que todo el pueblo escuche su voz y entienda lo que Él quiere decirles. Los sacerdotes tenían que ser los que, o Moisés o los sacerdotes conocían que Dios decía, tocaban la trompeta e inmediatamente el pueblo salía de sus tiendas o se acercaba al tabernáculo para escuchar o saber qué tenían que hacer. Entonces, tiene tanto sentido de convocatoria como de alarma en caso de guerra, como de celebración, dependía del tipo de sonido. Y las trompetas recordaban a Israel que Dios era el que estaba dirigiendo a su pueblo. Era cuando Él lo anunciara, no cuando ellos quisieran. Luego viene el orden de la marcha. Cuando Dios les indicara marchar, primero iba Judá con las dos tribus que van junto a él, Isaacar y Zabulón, ellos iban a la vanguardia. Luego iban los levitas con el tabernáculo, es decir, los gersonitas y los meraritas, porque cuando avanzaban, llegaban a un lugar, primero se construía el tabernáculo antes de que llegara el arca de la alianza, para que cuando el arca llegara, ya el tabernáculo estuviera construido y solamente introdujeran los elementos. Entonces, por eso es que los segundos en el orden de marcha son los levitas cargando las tablas y cargando las cortinas, dependiendo de su familia. En tercer lugar, en el orden venía Rubén con sus dos tribus que pertenecen a él, que es Simeón y Gad, cubriendo la parte trasera del tabernáculo, pero cubriendo la parte delantera de los objetos santos. Mero en medio venían los coatitas, que son los otros levitas que venían cargando los objetos santísimos, como el arca, como la mesa, como el candelero, todos cubiertos. Acuérdense que todo ya la instrucción de cómo iban a cubrirlos ya la vimos la vez pasada. Detrás del arca venían Efraín, o sea, todos los hijos de José, Efraín, Manasés y el hermano de José, Benjamín. Estas tribus cubrían la retaguardia de los objetos santísimos, y mero atrás de todos, en la retaguardia de todo el pueblo, estaba la tribu de Dan, de Aser y de Neftalí. Esta distribución de las tribus está en la misma relación a como estaban acampadas. Es decir, los grupos de tres, tres al norte, tres al sur, tres al este, tres al oeste, estos grupos de tres en la misma forma iban a distribuirse para ir caminando, pero ahora en línea recta en marcha, y cada quien en su orden. Nadie podía saltarse ese orden. Volvemos a lo mismo. Ese era el orden dado por Dios para mantener la santidad. Y tenía que ser con ese orden. Algunos instrumentos en carretas, perdón, algunos elementos en carretas como las cortinas y como las varas, pero los elementos santos tenían que ser a pie con varas en los hombros, no podía ser en carretas. Ese era el orden dado por Dios. Más adelante veremos que unos no cumplieron esta orden y mandaron el arca en una carreta y vino desastres para toda la población, y hubo otros que tocaron el arca y demás. O sea, todas estas instrucciones que están en Levíticos era para mantener el orden y mantener la santidad. Quien no lo respetara, obviamente estaba expuesto a la muerte. Y lo interesante de este capítulo es que al final del capítulo 10 hay dos oraciones que Moisés decía cuando se movían y cuando se detenían. Muy famosas, y si no las conocen aquí se las repito. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y dice el texto: y cuando el arca se detenía, Moisés decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Son dos oraciones que son muy simbólicas, muy bonitas, como para aprenderlas de memoria e intentar entender todo lo que esto significa. Es decir, quien va guiando al pueblo, quien va protegiendo, quien es el rey del pueblo es Jehová, no los levitas, ni los sacerdotes, ni Moisés. Jehová es quien va guiando a su pueblo en el desierto rumbo a la tierra prometida. En el capítulo 11 empiezan las quejas. No han ni salido y ya empezaron las quejas. Eh, el pecado de la ingratitud, el pueblo se queja amargamente y Dios manda fuego que los consume. Por eso a ese lugar se le llama
Tavera. Tavera significa incendio. Hubo gente extranjera, de los mismos extranjeros, que se unió a esta rebeldía del pueblo. ¿Por cuál fue la rebelión? Se cansaron del maná y querían la comida de Egipto. Despreciaron el maná que Dios enviaba del cielo exclusivo para ellos y preferían la comida de Egipto. Entonces Dios les concede su deseo, pero con juicio. Y le dice a Moisés que van a comer hasta hartarse. O sea, vean el nivel de juicio corresponde con el nivel de rebeldía. Nunca Dios es injusto como para dar más de lo que se merece o dar menos de lo que se merecen porque su juicio es justo. Entonces les envía codornices porque Moisés mismo está preocupado, pero ¿cómo le vas a dar carne a tanta gente? No tenemos suficientes animales para darle de comer a todos. Y Dios le dice que van a comer carne hasta hartarse y les envía codornices, pero junto con las codornices envía una plaga y el deseo pecaminoso, esta codicia, este deseo de algo que no tienen, que es la codicia, se convierte en su propio castigo. Moisés, aquí, pues él empieza también a quejarse porque no puede llevar la carga de todo este pueblo, pero justo el Salmo 106 revela lo que sucedió. El escritor del Salmo dice, les dio lo que pidieron, pero envió flaqueza a sus almas. ¿Qué advertencia nos dan Números? Muchas veces pedimos algo que deseamos en vez de agradecer lo que tenemos y es probable que Dios nos conceda eso que deseamos por despreciar lo que nos ha dado, pero eso va a ser nuestro mismo castigo, puede ser nuestra propia perdición. Vean la importancia aquí que tiene el no codiciar. ¿Qué significa no codiciar? Contentamiento, estar contentos y agradecidos con lo que Dios ha dado. No significa del todo no pensar en tener algo mejor. Eso no es lo mismo. Aquí es codiciar, es un deseo malo, es un deseo insano, es un deseo quejándose, es un deseo aborreciendo lo que sí hay. No es esta idea, digamos, natural del ser humano de desear una mejor situación, pero no quejándose de lo que ahora se tiene, sino solamente buscando algo mejor. Entonces hay que diferenciar esta codicia como un deseo insano de desear algo que no se tiene, aborreciendo lo que sí se tiene que Dios dio, porque esto es lo que Dios va a castigar. Y por eso el nombre de aquel lugar también lo llamó Dios Kibrot Hataaba, que significa tumba de codiciosos. Entonces, aquí hay que entender bien esta palabra codicia para no malentenderla con un deseo de algo mejor. Codicia es desear algo insanamente, menospreciando lo que hoy Dios nos ha dado, aun cuando sea poco. Esa es la codicia, es quejarse, pues, es la queja tal, como tal. Entonces, luego viene un momento muy interesante. Moisés con Dios le dice que mande a hablar 70 ancianos porque él se siente ya incapaz de llevar al pueblo solo, pero Jehová le responde con una frase muy fuerte que le dice, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y entonces estos 70 ancianos empiezan a profetizar, es decir, a decir cosas que vienen de Dios, de tal manera que se distinguen de los demás del pueblo. Y Josué, el ayudante de Moisés, se sorprende porque hay dos que se quedaron fuera del pueblo, que también, fuera del tabernáculo, que también empiezan a profetizar, Eldad y Medad. Y va corriendo y le dice a Moisés, pero Moisés le contesta, ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Es decir, Moisés está deseando un día en que Dios se revele directamente a todos y no solamente a él. Ya Dios le mostró que va también a apoyarlo con 70 hombres más. Pero aquí Moisés
expresa un deseo que curiosamente se cumplirá en el Pentecostés, cuando en el momento en que Dios derrama su espíritu, se derrama en cada uno de los que están ahí. Y Dios promete que cada que alguien crea en Cristo, Él va a poner su espíritu en esa persona, y es así que también nosotros, además de sacerdotes y reyes, que es el deseo de Dios para su pueblo, también somos profetas. Dios nos da a nosotros un mensaje que tenemos como comunicar, no al estilo de los profetas antiguos donde el mensaje era nuevo, sino es el mensaje que ya hemos conocido y que está escrito en su palabra, que tenemos que anunciar. Es por esto que el nombre de aquel lugar va a revelar tanto la acción de Dios en respuesta a esta queja, pero también el juicio de Dios en respuesta a esta queja. Es Tavera y Kibrot Hataba, que ya vimos que la traducción es incendio, porque el primero fue un incendio y el segundo fue una tumba de codiciosos. Y el capítulo 12, con ese terminamos, es Aarón y María, los dos hermanos, colocados en un lugar privilegiado, porque Aarón es el sumo sacerdote de todo el pueblo, y María pues prácticamente estuvo siempre con Moisés, e incluso en un momento fue profetisa porque ella cantó y dijo cosas reveladas por Dios, llena del Espíritu. Murmuran de Moisés acerca de una mujer cusita, es decir, una mujer proveniente de Cus. Cus es la zona de Etiopía. Entonces aquí una vez más corroboramos que habían extranjeros entre ellos. Algunos creen que probablemente fuera por su color, porque al ser cusita probablemente era de tez oscura, pero no todos coinciden en esta idea, más bien es porque era notoriamente extranjera y se había casado con Moisés, o sea, como que era mejor que Moisés buscara una de su propio pueblo, ¿no? Entonces, la razón que fuera, murmuraron, pero el problema más serio es que ellos aseguran que por qué Dios solo habla a través de Moisés, por qué Moisés tiene esta exclusividad si ellos también son de la misma tribu, son de la misma familia, del mismo padre, de la misma madre, incluso si le añadimos más, son mayores de edad que Moisés. Recuerden que tanto Aarón como María ya existían cuando Moisés fue escondido en la cesta en el río. Pero el problema no es contra Moisés, sino es contra Dios, porque Dios fue el quien llamó a Moisés. Esa es la parte que están perdiendo, que perdieron de vista Aarón y María. Por eso Dios es el que sale como testigo ante ellos y les dice que Él fue el que lo puso, y Moisés es fiel en toda mi casa, en todo lo que le he encargado. Es la idea que dice el texto. Dios testifica a favor de Moisés, y la prueba contundente está en que a María le da lepra. El juicio de Dios es evidente de que lo que hicieron estuvo mal, porque están desordenando, o sea, están yéndose en contra de una orden que Dios dio de quién debería que ocupar cada lugar. Es decir, Número nos va a revelar que el lugar que Dios le dio a cada uno es para mantener el orden y para mantener la santidad. Cualquier lugar, por muy pequeño o muy alto que sea, que se quiera cambiar, distorsiona todo el orden, e inmediatamente entra el pecado. Y cuando entra el pecado, la evidencia para María es el castigo de Dios, es lepra, y tiene que vivir alejada del tabernáculo. Ella quería un lugar más prominente en el tabernáculo, y por su enfermedad ahora tiene que vivir fuera del tabernáculo por 7 días. Aún así, Moisés, ocupando su función nuevamente como mediador, él intercede por María y le pide a Dios que la sane, y el pueblo no se mueve de ahí hasta que María queda totalmente restaurada, y es después de ahí que parten hacia otra zona que ya veremos más adelante. Hasta aquí la charla de hoy, solo